Buenas tardes. Estoy mirando si no tenemos invitados para dar la bienvenida, pero si hay uno por ahí, pues bienvenido a los invitados, bienvenido también a los que andaban ausentes, a todos sean bienvenidos a este primer día de la semana, ¿verdad? Recordar uno de los grandes propósitos de nuestra vida, venir aquí a escuchar un poquito algo de la palabra de Dios. Siempre me puse a pensar desde que el hermano me empezó a enseñar la palabra de Dios, el hermano Hill me enseñó a mí la palabra de Dios. Me decía cuando mi hijo estaba chiquito y mi hija me decía que el futuro de mi hijo o de mi hija estaba en mis manos. Yo más o menos siempre lo creía también así. Nosotros somos el ejemplo, el bueno o el mal ejemplo de nuestros hijos. Siempre lo acepté así. Ahora como predicador, yo entiendo que cada vez que nos paramos aquí al frente, nos estresamos un poco porque a veces no hayamos qué predicar, qué decir, qué les puedo dar a mis hermanos para guiarlos espiritualmente. Y nos cuesta trabajo. A veces parece que estamos repitiendo lo mismo, ¿no? Lo mismo. Y entonces lo que yo hago en ese momento, yo digo, Señor, pues seas tú el que dirija tu obra. Y así me quito ese estrés, como que me quito esa responsabilidad, ¿no? Que el Señor sea lo que quiere enseñar. Y está bien, yo así lo veo también. Es Dios el que debe de dirigir a la persona o a la iglesia. Que si no es Dios, ¿verdad? Entonces, pues, no tiene propósito, dice la Biblia. Dios no es el que edifica, ¿no? El que la edifica en vano. Y mi tema de hoy, leí esta escritura que me llamó la atención, que está en Mateo capítulo 15, en el versículo 13 al 16, ¿verdad? Hay algo que me llamó ahí la atención porque me pongo a pensar sobre el tema del entendimiento de cada uno de nosotros. Dice Mateo capítulo 15, del versículo del 13 al 16. Pero respondió él y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalos, son ciegos, guías de ciegos, y el ciego guiará al ciego, ambos caerán al hoyo o en el hoyo.
Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Leí esta escritura así como a la base a mi estudio, diciendo: ¿qué estará pasando con cada uno de nosotros? La palabra que es la semilla estará cayendo en un terreno fértil. La palabra de Dios estará cayendo en nosotros de una manera que sí, estamos edificándonos, estamos creciendo espiritualmente, o quizás está cayendo en piedras, o sea, como que no es un resultado verdadero, como que la palabra no está produciendo lo que debe de producir. Yo sé que muchos podrán decirme, pues, eso es personal, ¿verdad? O sea, cada quien. Quizás yo debería de hablar por mí mismo, no por todos. Hablo por mí mismo entonces. Soy un terreno fértil. La palabra, la semilla, sí estoy entendiendo, porque yo sé que esa planta que dice nuestro Jesucristo, dice: toda planta que mi Padre plantó está bien. Es donde se sembró ese espíritu en esa tierra. Pero esa planta que no plantó mi Padre será desraigada, o sea, será arrancada de raíz, porque mi Padre no la sembró. Y luego dice: un ciego seguía a otro ciego, se van los dos al hoyo. Pero lo que me llama la atención es que Pedro le pregunta: explícame, y Pedro todavía parece que no entiende. No entiende el propósito de Dios, no entiende que esa planta debe de crecer. Por eso, esa fue mi pregunta: ¿sí estará cayendo la palabra en terrenos que verdaderamente Dios quiere? Sencillamente entra por un oído y sale por el otro. Cada domingo entra por un oído y sale por otro. No se riega, no se medita, no se piensa en ella. Seguimos cayendo en una rutina. La historia me dice que el hombre siempre se ha apartado de Dios. Siempre. Al hombre no le gusta caminar en el camino que Dios le ha mostrado al hombre. No le gusta. ¿Será aburrido? ¿Será un camino que no le vemos ninguna emoción, ninguna atracción? Desde el principio de la creación de Dios, Adán y Eva no quisieron el camino de Dios. Prefirieron tomar el camino de la emoción, el camino de la carne, y no quisieron. Toda la historia me dice: después de Noé, el hombre ya no quiso fructificar la tierra. Empezaron a hacer una torre muy alta queriendo llegar al cielo, queriendo conquistar cosas grandes, dejando también el camino de Dios. Los israelitas en el desierto también no les gustó el camino que Dios les estaba mostrando. Una temporada de pruebas para que ellos pudieran recibir la tierra prometida, tampoco les gustó ese camino. Vino Jesucristo a enseñarles un camino nuevo y no lo aceptaron. Él lo dijo: a los míos vine y los míos no lo recibieron. Nosotros, como miembros de la Iglesia de Cristo, como la gente que Dios ha llamado, muchas veces tampoco lo aceptamos, el camino que Dios ha marcado. Nosotros le ponemos un letrero allá afuera y decimos: la Iglesia de Cristo, porque así está escrito, así está en la Biblia, que la iglesia es de Cristo. Pero el hombre no viene porque dice Iglesia de Cristo. Si le pusiéramos Cool Church, si le pusiéramos Iglesias de San Juan, la Iglesia de Meditación, cualquier nombre que le pusiéramos, la gente vendría. Iglesia de San Peter o San John, pero porque es la Iglesia de Cristo, la gente no viene. No les gusta el camino, no les gusta el camino que Dios ha mostrado. Creen en Jesucristo, pero no lo obedecen. En Juan 6:46 Jesucristo dijo eso: ¿por qué me llamáis Señor, Señor,
y no sé lo que yo te digo. Y así también pudiera pasarnos aquí, hermanos, con el permiso de ustedes, que también queremos ser hijos de Dios espirituales, queremos entender ese propósito de Dios, maduros espirituales, sabiendo el propósito divino, ¿verdad? Entendiendo la gloria eterna, sabiendo ese camino que Jesús nos mostró, pero yo a veces pienso que no queremos. Como que no es algo atractivo para mí alcanzar la madurez. De hecho, prefiero estar siguiendo peleando, discutiendo, enojado, molesto por todo. Prefiero estar construyendo una torre grande también, porque no queremos entender el camino de Dios. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios nos dio a nosotros todo lo necesario para poder alcanzar esa promesa y tenerlo, alcanzar esa promesa de la madurez, alcanzar el cielo, pero no queremos. Y usted quizás me podrá decir, hermano, ¿y dónde dice que Dios nos quiere? Bueno, si tú no entiendes el plan divino y todo el propósito que se hizo en el Nuevo Testamento para que tú pudiera o en tu vida pudiera morar el Espíritu de Dios gracias al sacrificio de Cristo, es una cosa personal. Pero en Santiago capítulo 4, hermano, Santiago capítulo 4 y el versículo 5 dice la palabra de Dios, dice, o ignoráis o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Estoy hablando con el hermano, la hermana, no hablo con el invitado. El invitado viene a escuchar por primera vez la palabra de Dios. Estoy hablando con aquellos que Dios les ha dado su espíritu, pero no quieren caminar con el camino de Dios. Es demasiado y no se ve mucho de ganancia. No se ve. Yo imagino que así estuvo Judas, ¿no? Llegó un punto donde tanto tiempo llevo con este hombre y yo no veo ganancias. O sea, no veo algo lógico. Entonces le hizo muy fácil venderlo. Mejor lo venden. Por lo menos saco algún provecho después de tanto tiempo. Pero no miraba. Yo pensaba, y me hice esta pregunta, yo decía, ¿qué tan diferentes podemos ser nosotros de la actitud y de la obra de los primeros cristianos? ¿Qué tan diferentes seremos? ¿Seremos casi igual que ellos o estamos muy, muy diferentes de ellos? En Hechos capítulo 2, versículo 47, hay una escritura que me llamó la atención. Hechos 2:47, dice la Biblia, siempre la estudiamos con los estudiantes. Esto fue en el primer siglo. Dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. La semana pasada y esta semana me ha dado mucha alegría ver que estos jovencitos que pasan al frente, porque ya son jovencitos, ya son jóvenes que pueden pensar, saben lo que es bueno y lo que es malo. Pasan aquí al frente a darnos la cena, a darnos, a servirnos, porque es lo que hacen, servir la cena y sirven la ofrenda y nos ayudan. Me pongo a pensar y digo, wow, ¿qué responsabilidad son ellos para nosotros? ¿Qué tanto es importante para ti, hermano adulto, que estos niños o estos jóvenes están tratando de servir a Dios y a Jesucristo, pero que el día de mañana vean tu actitud, el día de mañana vean te desvías del camino? ¿Seguirán ellos al frente o quizás seamos como un mal ejemplo para ellos? Eso es lo que me puse a pensar. ¿Qué tanta responsabilidad tú consideras que tú como adulto ves para ti ver a estos jovencitos que están queriendo servir al Señor? ¿Eres un ejemplo
de ello, yo le estoy enseñando que este es el camino. Yo le estoy diciendo a estos jóvenes que este es el camino correcto. Y yo le estoy diciendo a ellos que debo de poner el ejemplo, porque yo miro que en el primer siglo estos hombres honraban a Dios, adoraban a Dios. Estas personas, para ellos, el mandamiento ese de amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, era muy importante. Para ellos no había otra cosa más que adorar a Dios y siempre estar pensando en Dios. Y me imagino que tienen esta escritura de primera de Pedro 3:15. ¿Alguno sabe qué dice escritura? Si nos santificaban a Dios en su mente, que estaban listos para presentar defensa contra todos aquellos que demandan la esperanza que había en ellos. Estas personas, hermanos, adoraban a Dios, verdaderamente lo honraban con ejemplo. Ellos tenían favor con todo el pueblo. Tengo que entender qué significa tener favor con el pueblo. Servían al pueblo, le ayudaban al pueblo, pero no más le ayudaban a encontrarse con su Creador. O sea, yo tengo que entender que el propósito de la iglesia era de que estas personas acudían cada primer día de la semana a honrar y adorar a Dios, y durante toda la semana servían al pueblo, le ayudaban. Ellos, un carpintero, un chofer, ellos trabajando y diciéndoles, es que mira, el evangelio es esto, y te ayuda. O vimos a aquel hombre que fue crucificado y lo vimos con nuestros propios ojos, que resucitó. Y de estas personas tenían toda la sabiduría para poder tumbar argumentos, como dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5, estaban preparados, porque se basaba su día en el día del Señor. En 2 de Corintios 10:5 dice la palabra de Dios, derrumbaban argumentos y toda altivez que se levantaba contra el conocimiento de Dios y llevaban cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo se basaba en el día del Señor, aprendían las escrituras, las memorizaban y se iban a servir al pueblo. Se iban a enseñar al pueblo que estaba oprimido, al pueblo que estaba bajo los lazos de Satanás. Ese era el propósito y la actitud de las personas. Y claro, de esa manera el Señor no tenía ningún problema en producir fruto en esa iglesia. ¿Por qué? Alababan a Dios, porque servían al pueblo. Y el Señor les sabía, este voy a añadir, este va a entrar. Yo les pregunto, ¿estamos lejos de esa actitud de los primeros cristianos? ¿O muchos pueden pensar que nada más el que debe de predicar es el predicador? Están equivocados, están muy equivocados. La predicación y servir a Dios, eso es de todos. Trabajar para servir a Dios y a ver si algún día Dios nos da un hermano que esté perdido por ahí. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, hermanos, yo lo veo como un contrato. Este es un contrato que Dios hace con sus hijos. En Hebreos 10, capítulo 23 al 25, dice la palabra de Dios. Mantengámonos firmes. Fíjate bien, no sé si, como dije, no sé si a veces no entendemos estas partes, porque yo te aseguro que si yo te digo, mantente firme en tu trabajo, lo entiendes. Manténganse firmes en su trabajo, lleguen a las 7 de la mañana, lo entienden. Porque si no llegan a las 7 de la mañana, te van a correr. O sea, mantente firme en tu trabajo, lo vas a entender. Pero si te dice el Señor, mantente firme, como que no se entiende muy bien ahí. Pregunto a Jesucristo, ¿ustedes todavía están sin entendimiento? ¿Quién es el que da el fruto de la vida? ¿Quién es el que te da el trabajo? ¿Quién es el que te da todas las veces? ¿Quién te da el aire que respiras? ¿Es tu trabajo lo que te da eso? ¿O es el Señor? Porque si tú quedas bien con el príncipe y quedas bien con tu vas allá y con el Señor quedas mal, pregúntale lo que hizo Malaquías con los judíos. Malaquías 1:6, ¿te acuerdas? El hijo honra a su padre, el siervo del Señor. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Dice Jesucristo. ¿Dónde está mi temor? Entonces el Señor dice, no, mantente firme sin fluctuar. Esa palabra fluctuar, yo imagino, sin estar un día sí, un día no, como que sí, como que no.
La profesión de nuestra esperanza. Otra vez, ¿cuál es mi esperanza? Que Jesucristo me levante de entre los muertos, pero primero tengo que alcanzar mi madurez, porque fiel es el que prometió. Ahí está el contrato. Tú haz tu parte y yo hago la mía. Pero ninguna persona que ame más a su padre o a su madre o a su hermano o a su hijo o cualquier cosa es digno de Jesucristo y quiere ir en pos de él, no puede. No puede. Si no, una vez me enseñó el hermano, si Cristo, si Dios no es primero en tu vida, tu religión es pura vanidad, no tiene sentido tu religión. El Señor está diciendo, yo estoy dispuesto a darte la vida eterna mientras tú te mantengas firme, sin fluctuar. El versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas, ¿qué? Obras. Ayer estaba platicando con un hermano y el hermano estaba un poco triste porque hubo muy poca cooperación de los hermanos a venir a trabajar en el edificio. Creo que muchos consideran que no es de ellos. Yo le decía al hermano, tristemente, la iglesia no es como una compañía, porque si fuera una compañía obligaríamos a que vinieran, porque le estábamos pagando, pero aquí es voluntario. Y si el hermano no tiene ganas de hacer buenas obras, ni tampoco durante la semana se estimula a las buenas obras o al amor, anda tras el billete o anda tras otra cosa. O sea, para Dios no hay más que las riquezas y el Señor. No hay otra, no hay una entremedio. O sea, no hay una que diga, no, pero no. Si tú no estás sirviendo al amor y a las buenas obras, o sea, tratando de estudiar con tus hijos o venir a hacer algo positivo, andas tras el dinero. Hay que decir la verdad. Yo le dije al hermano, hay esa escritura que dice que Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que todo lo puedo. Yo soy patrón, yo controlo mi trabajo, pero yo quiero siempre estar en las cosas de Dios. Yo no puedo agarrar lo que yo no pueda controlar. Yo debo de controlar lo que yo pueda controlar siempre y cuando no cambie a Dios, ¿verdad? Por las cosas de este mundo. No lo quito. Y si viniera mi hermano, una vez vino mi hermano, no importa, lo invito a la iglesia. El que venga, lo invito a Cristo, para que conozcan a Dios. Pero eso es estimularnos al amor y a las buenas obras, dice el 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. O sea, ya unos lo agarran por costumbre. Ya es una costumbre que ya agarraron y quién sabe quién se las quite. Yo no. Ya se empiezan a acostumbrar. Ese es un pecado muy grande, la costumbre. Te acostumbras ya. O ya estar practicando el pecado ya es una costumbre. No me quiero acostumbrar. No me quiero acostumbrar. En otras palabras, no quiero morir. No me quiero acostumbrar. Así es que no tenemos tiempo, le vamos a decir a Dios. No tenemos tiempo. Y sí, verdaderamente, el tiempo es lo más importante que puede haber en nosotros. Todo se determina en tiempo. Ahorita todos estamos de acuerdo en una cosa. Ahorita hay trabajo hasta por no sé por dónde. No hay legos, no hay quien quiera trabajar. Entonces nosotros que sabemos hacer algunas cositas, nos cae más trabajo. Entonces se viene más, pues a quien no quiere trabajar lo tengo que ir a hacer yo. Y yo me acuerdo de un chiste del rey Midas, no sé si lo has visto, no sé, esta historia la mejor cuando que decía que él quería, un mago le pidió un deseo, no sé, le dice, quiero que todo lo que toque se haga oro. A eso dice, mira, es como el rey Midas, todo lo que toca se haga oro. Y él dijo, sí, yo quiero que todo lo que toque se haga oro. Y sí, todo lo que tocaba se hacía oro. Ya no puedo comer, ya no puedo hacer, porque todo lo que tocaba, si es un burrito, se hacía oro. Ya no podía vivir este hombre porque se estaba volviendo loco de tanta riqueza y pidió perdón por lo que pidió. Hermano, para las buenas obras, para la exhortación, para ir a hacer la voluntad de Dios, eso es muy importante. La otra vez me preguntó el hermano Raúl, que si yo había ido a tocar puertas. Dije, desde que me bauticé, Raúl, yo creo que he ido 4 o 5 veces a tocar puertas. Y le dije lo que se tiene que hacer para tocar puertas.
Y le dije, vamos a procurar otra vez a ir a tocar puertas. Sí, a veces los hermanos los encontramos en un trabajo, los podemos encontrar en algún lugar, pero a veces no vienen. Entonces Jesucristo dijo, hay que ir. Pero hermanos, si no tienes el tiempo, yo le prediqué una vez a un hombre que si quería estudiar la Biblia, y Lulo me dijo que él no tenía tiempo. Le dije, sí. No, ni te preocupes, Dios quiere tiempo. Dios requiere que le demos ese tiempo para que Él pueda trabajar en nuestras vidas. Y muchos hemos sabido que cuando nos dedicamos a Dios, las cosas materiales se vienen solas. Y se vienen hasta de más y abundantemente cuando ponemos primeramente a Dios. Pero si no tenemos el tiempo para dedicarle a Dios, entonces estamos muy ocupados en dejar bien equipado dice el hermano, al Sancho. Estamos trabajando tanto para que el otro que venga lo dejemos bien equipadito, que se quede con alto billete. Qué bueno, pues. Así dice el hermano, y es la verdad. Entonces trabaje, y el otro es el que lo va a gozar. ¿Cómo leemos Efesios capítulo 5:14, hermano? Efesios 5:14. Vamos a ver qué dice Efesios 5:14. Dice así. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará el Cristo. Todavía veo una chispa de esperanza en esta escritura. ¿A quién le estará diciendo el Espíritu Santo este versículo? Despiértate tú que duermes. ¿A quién estará hablando? Y levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Si no es a un hermano tibio, si no es a una hermana que se está desviando del camino de Dios, si no es a un hermano que está distraído, entonces ¿a quién es? ¿A quién está hablando? Porque estás dormido, te puedes quedar dormido y te puedes morir. Dice el versículo 15, mira pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo andemos de día? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Qué hace el necio? El necio dice, esto no es importante. Eso dice el necio, esto no es importante. Sus hijos se están yendo a las drogas, sus hijas se están yendo a la inmoralidad sexual, sus hijos se están perdiendo, dice el necio, y no lo ve. Porque no lo ve. Él piensa en su necedad que está haciendo un trabajo excepcional con sus hijos. Él piensa que, mis hijos son de lo primero. Ese es un necio. Porque no está viendo las instrucciones de Dios. Repito, lo que hacían los primeros cristianos para salvar su alma y de los demás, honraban a Dios, estaba todo alrededor de Dios. O sea, ellos venían a que la palabra los inspirara. ¿Cómo puedo ser mejor esposo? ¿Cómo puedo ser mejor padre? Muchas personas no entienden el plan de Dios desde el principio. Adán y Eva no lo cumplieron. Cristo y la iglesia sí lo cumplió. Ahora es el esposo y la esposa, ¿lo cumplen o no lo cumplen? ¿Cómo haces tú para amar a tu esposa, hermano? ¿Cómo la amas a tu esposa? ¿Cómo la mujer respeta a su marido? Si el hombre no está trabajando alrededor y honrando a Dios, teniendo favor con su esposa, ¿cómo va a añadir a alguien Dios al cuerpo si el esposo no está poniendo atención? Se está durmiendo. Y le decía al hermano Carlos que parece que estamos en el punto perfecto donde Satanás ya está poniendo todo lo que está de su parte para apartarnos de la palabra de Dios que tiene poder. Ya no tiene poder, porque el teléfono o la internet, Netflix, todas esas cosas nos lo quitan ese poder. Ya no hay tiempo de hacer la vida, ya no meditamos, nos volvemos necios, ya somos necios. El cumplir o no cumplir es algo, no pasa nada. Hay harto dinero, ¿cuál es el problema?
Mis hijos ya tienen sus carros y ya tienen su casa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad? Dice el necio. No tengo necesidad de nada. Ustedes se acuerdan de lo que le pasó a la iglesia de Laodicea, ¿no? ¿Se acuerdan? Dice, me he hecho rico, ya me hice rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Así dijo el cristiano de Laodicea en Apocalipsis 3:15. Dijo, me he hecho rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es un necio. Entonces, ¿para qué vas a la iglesia, pa? Si no tenemos ninguna necesidad de ir a la iglesia. Vámonos al fútbol. Vámonos a los deportes. A lo mejor me hago profesional ahí. Dice el necio. ¿Y qué le dijo Dios a ese necio? Eres un desnudo. Eres pobre, miserable. Así le dice la Biblia. Y te recomiendo que limpies tus ojos, que te enfoques en lo que te estoy diciendo. Hermanos, yo no quiero ser un necio, yo quiero seguir siendo un hombre sabio. Quiero seguir entendiendo que es aquí donde debo de estar. Desde un principio Jesús a los 12 años le dijo a su madre, en los negocios de mi padre conviene estar. Y no sé si se repite y se repite lo mismo, pero para ustedes son seguros. Dice Pedro, yo sé que estas cosas ya las saben, pero no voy a cansar de repetirlas y repetirlas porque para ustedes es seguro y está firme la palabra. Entonces yo le decía al hermano, ¿tiene poder la palabra o tiene más poder el jefe? ¿O tiene más poder el mundo? ¿Qué tiene más poder? Eso es solamente tú le das ese poder a las cosas. Solamente tú crees en lo que tiene poder. Y tú le pones ese poder a esas cosas, nadie más. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Yo sé que hay algunos hermanos que me han dicho, hermano, apúnteme, yo quiero dar más estudios. Y me han dicho, le voy a recomendar una cosa, hermano, o hermano, o sea, póngase en su casa, hable con un hermano, con otro hermano y pónganse a estudiar. Empiecen a practicar ustedes ahí en su casa mira, hermano, te voy a decir una cosa, cuando yo llegué a Guanajuato, y yo mi esposa, yo no sabía de lo importante. Para mí era tomar la cena, era muy importante. Todo lo que yo hacía, como era tan importante tomar la cena, y no había iglesia de Cristo en Cortázar, pues mi esposa y yo éramos la iglesia de Cristo en Cortázar. Entonces le decía a mi tía, le decía a mi mamá, le decía a mi hermana, oigan, ¿no me quieren acompañar para tomar la cena del Señor? ¿Y qué es eso? Es un servicio a Dios que le hacemos cada primera semana. Sí, ¿a qué horas va a ser? Pues va a ser a las 10 de la mañana, lo vamos a hacer. Ok, sí estoy. Y ya nos juntábamos como 5 o 6 personas. Y ya yo me ponía a dar un pequeño estudio de la palabra de Dios. Pero lo hacía porque yo sabía que tenía que tomar la cena del Señor. Era un pacto que hice con mi Señor. Él me rescató, yo no me pude olvidar de ese pacto, mentir. Yo no puedo olvidar ese pacto porque yo era un miserable que estaba perdido. Entonces entendí que ese día era el día, hazlo en memoria de mí, porque yo morí por ti. Ok, entonces me juntaba con la gente, los invitaba, yo daba mi estudio. Y a partir de ahí le digo, cada vez que me ha tocado predicar, para mí predicar es como aprovechar el tiempo sabiamente. Es estar pensando en mi predicación, pensando en qué voy a decir, pensando en qué voy a hablar. Dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo, porque hoy los días son malos. No les sorprenda que si Cristo no viene de aquí a 10 años, muchos de estos jovencitos, cuando lleguen a 18 años, les van a decir, bye bye, I see you later, nos vamos al mundo. Y tú no le vas a poder decir absolutamente nada a tu hijo, porque tú tampoco has sido obediente para tu padre Dios. Tú no le puedes decir, oye, ¿por qué no me obedeces, mija? ¿Por qué? Pues, que te diga, ¿y tú cuándo has obedecido a Dios? ¿Tú cuándo te he visto verdaderamente ser una persona fiel al Señor? No me vengas a mí a exigir algo que tú no tienes. No me vengas a mí a demostrar que me amas cuando tú tampoco amas a nadie. Te va a decir tu hijo, tu papá te va a decir eso. O tu hijo te va a decir eso, hermano. Si te ve ahí haciendo cosas que no debes de hacer, no le vas a poder exigir nada a tu hijo. No aprovechaste bien el tiempo. Dios nos da un tiempo, hermano. Nos da un tiempo para que nosotros recapacitemos en nuestra vida. A veces que ya es demasiado tarde. Ya se pasó el tiempo. Ya no lo aprovechaste. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo entendemos ese último versículo? No ser insensato.
¿Cómo Dios va a trabajar contigo si siempre andas fluctuando? O llegas tarde, o no te reúnes, no estudias. ¿Cómo Dios va a poder obrar en tu vida cuando estás viviendo una vida de insensatez, sin sentido? Porque todos hemos sabido lo que Jesús dijo de aquel hombre que hizo mucho dinero y dijo: voy a tumbar tus graneros y voy a guardar, y ahora sí. Y le dijo Dios: esta noche vendré por tu alma. ¿Y qué hiciste con todo eso? ¿Quién se va a quedar? El otro. Se va a quedar el otro con todo. Entonces hoy estamos enfrente de nuestro Padre Dios y nos está diciendo Dios así claramente: no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. No somos fanáticos. El querer aprender de mi Padre Dios no es ser fanático. Porque quiero acercarme a Dios y no quiero ofender a mi esposa, ¿es fanatismo? Porque quiero ser un ejemplo para estos jóvenes, ¿es fanatismo? Yo soy un tarugo sin Dios. Yo no soy nada sin Dios. Me acerco aquí para ver si Dios me puede ayudar a ser ejemplo para este joven. Pero me aparto de Dios. Me aparto de Dios. Y eso es lo que quiere Satanás. Apártense. Háganse para acá tantito para que yo los agarre acá afuera. Y después hay matrimonios o hay mujeres que se están apartando de Dios y luego es un problema para toda la congregación. Ojalá que yo me apartara y yo me pudriera solo. Ya no se puede, hermano. Estamos conectados. ¿Y me explico? Estamos así. Este dedo está junto con este y todos estamos conectados. Si este dedo falla, a todos nos duele. Cuando una pareja se andan agarrando del chango, todos estamos problemas. Unos se van con un lado, otros se van para otro lado y se hace un relajo porque no están poniendo atención a las cosas. No estás entendiendo el propósito. Hay una escritura que dice: maridos, vivan como si no estuvieran casados. Así dice la Biblia. Vive como si no estuvieras casado. ¿Cómo entendemos esa escritura, hermanos? ¿Quién entiende este mensaje? ¿Quién tiene sabiduría? Porque es individual. Yo sé que muchos no creen. Están aquí, venimos aquí nada más para que vean qué tan guapo soy o qué tan guapa soy. Para que vean mi nuevo traje, mi nuevo look. Mi ropa que me compré ahí en el Ross. Eso está medio chaval. Mi ropa para que me vean. Pero no vienes a que Dios te alumbre el entendimiento. ¿Quién entiende? Porque es individual. Porque muchos no creemos en el Hijo de Dios como mi única guía, mi único camino y mi única esperanza. ¿Quién sabe aprovechar bien el tiempo en estos días tan malos? A pesar de tener mucho trabajo, familia y gente que nos visita, ¿quién sabe aprovechar esta oportunidad tan grande que Dios nos da? Porque es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad, hermana, de alcanzar la vida eterna no es una oportunidad. No es algo que valdría la pena. A Saúl no le interesó la primogenitura. La cambió por un plato de lentejas. Ustedes cuando ven una oportunidad, ¿no la aprovechan? Cuando ven una casa que sale a buen precio, ¿no la compran? Es una oportunidad que te está saliendo para ganarla. ¿No ves esto como una oportunidad? Porque si esta no es una oportunidad, entonces yo no sé qué será. La oportunidad de ver las cosas más importantes, de alcanzar algo mejor. Que cuando aquella persona no esté con nosotros, cuando aquel hermano ya Dios se lo haya llevado, digamos, está descansando el hermano, o lo extrañamos. ¿Cómo te van a recordar tus hermanos si no estás alrededor de ellos? ¿Cuántos quisieran tener esa oportunidad de entender un poquito de la palabra de Dios? En África quizás haya mucha gente esperando que alguien vaya y les predique algo de la verdad. Están sufriendo. Quieren saber el propósito de la vida. En América del Sur, ¿cuántos quisieran saber
¿Por qué tengo que emigrar? Porque no saben el propósito de la vida. Nosotros lo tenemos, todo. Las cosas materiales las tenemos. Las cosas que también Dios nos dio, nos las dio. Tenemos toda la oportunidad para tener éxito en nuestra vida. Todo tenemos. Si no lo aprovechamos, ya no es culpa de Dios, hermano. Es culpa de cada uno de nosotros. Y deja decirte la última. Ahí está la parábola de los talentos. Dios le dio a algunos de ustedes talentos. Y lo están aprovechando, está bien. Y cuando venga el Señor que te dio todo ese talento, te va a decir, ¿qué hiciste con mi talento? Señor, con el talento que me diste he ganado esto más talentos. Bien hecho, siervo fiel. Y al que le dio 2, poquito menos de conocimiento, Señor, yo también lo invertí, lo poquito que me diste lo entendí y también lo invertí. Bien hecho, hijo mío, bien, éntrale a tu aposento, a la vida eterna. Pero aquel siervo inútil que le dio un talento, y cuando venga el Señor le diga, ¿qué hiciste con mi talento? Pues, yo lo escondí, lo guardé. Yo no quiero que Dios nos diga a uno de nosotros, siervo inútil, sabiendo que el talento es esta palabra, esta amistad, este grupo, es ese talento, que la gente vea en nosotros que somos cristianos y que el Señor pueda añadir otra persona a la iglesia. Que vea nuestra amistad, nuestra relación con toda la gente. Oh, qué bonito se llevan ustedes. Yo quiero ser parte de este grupo. Porque llegan a tiempo, porque están para servir, están para saludar. Eso es lo que yo creo que un predicador quiere, ¿no? Que la iglesia vaya creciendo y que dé gloria y honra a Dios. Porque lo ponemos siempre primero. Como número 1. Nosotros somos el número 2. No somos cuando tú no pones a Dios como número 1, tú te haces que eres tú el número 1 y no lo eres. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a, como siempre, a invitar. Si una persona ya ha sabido y entiende el propósito de Dios, puede pasar al frente mientras entonamos este himno de invitación.